Celia. Muy bien, merci. Así es, tipo 2. Xiomara. Xiomarita. Ponte por acá o por acá. No se escondan. Aquí. Venga. Brenda, Xiomarita, dime. fácil interrogante. ¿Qué tipo de enfermedad autoinmune tiene patrones de lesión glomerular difusos, global, segmentario, esclerosante? La glomerulonephritis. El lupus. Jonathan, dime. ¿Qué es anergia? Es un mecanismo de tolerancia inmune en donde se inhiben los coestimuladores. Rimarachín Carranza. Leonardito, dime. ¿Cuál es el hallazgo histológico característico en el Sjögren? Es donde hay mucha tejido fibroso. ¿Qué, doctor? A ver. Por el exceso de folículos. Bueno, la presencia de folículos linfoides. ¿Llama Juan? No. Ay, Ahora te toca a ti, Majuan. no. Majuancito, dime, ¿cómo se denomina la presencia de mal adquirido en la tiroides? ¿Mal adquirido? ¿Cómo mal adquirido? Tejido linfoide asociado a mucosas en la tiroides se llama Yo. ¿Enfermedad de Graves? tiroiditis de Hashimoto. Hashimoto. No, sí. Lean bien los apuntes. Arely Vázquez. Doctor, también el Graves se llama con la Sí, tiroides. pero no es No. Inmune. A ver, no hay folículos ahí. Arelita, dime, ¿cuál es el tipo de hipersensibilidad en la glomerulonefritis postrocócica? Lo dijo, ¿no? Muy bien, tipo 3. Dianita Millones. Dianita, dime, ¿cuáles son dos anticuerpos característicos del lupus? Yo, por favor. Déjela brillar. Yo, doctor. Ya, Ya, sí. Yo. lee, Yo, más doctor, rápido. Yo, doctor. Ah, IgG. No. Ya, Anticuerpos. Anticuerpos, pues. No, Tracy, no. Porque No. es que luego me preguntan cosas que no sé. Sí, Cristian. ¿Cuál es eso? IgG. Cristian. Ah, ya. Dime. Claro. Ya, Doctor, yo respondí a terrones. Ay, me falta. silencio, mucha bulla se les voy a bajar puntos, ¿ah? ¿Qué? Y, a ver, una fácil, Cristian, dime. ¿Cuál es el proceso patológico principal del lupus? Yo. Explica todo. Cuando el antígeno se borra los anticuerpos No. y no se puede eliminarse. No. Ocasionando que esta. Vasculitis, Renato, vasculitis. Por eso estoy explicando el Pero, mecanismo. o sea, No. el mecanismo es... Usted ha hecho el mecanismo, ¿cómo sucede? Nicole Ramírez. Nicole, dime. ¿Cuál es la característica histopatológica de la esclerodermia? La doctor. fibrosis Fibrosis extensa, claro. No. Carlitos. ¿El linfocito natural killer forma parte de la inmunidad innata o adaptativa? Uy, ya. Ya, doctor. Uy. No. Sí. Sí, Carlitos. Felicitaciones. Y yo soy tu maestro. ¿Y Brenda? No ha venido. Se quedó dormida. Julia. ¿Julia? ¿Quién es Julia? Ah, Yo.
No, no, no. Gutiérrez. Uy, prefiero Lucina. Tracy. Por fin. ¿Quién crees? No va a estar ahí, Tracy, no va a estar ahí. Doctor, pero... Tracy, ¿cómo se llama esta enfermedad autoinmune en donde se afecta las membranas basales del pulmón y del riñón? Sí, no, pero rápido. Doctor. Good Pastor. Sí, ya había encontrado. Clásica, pregúntale al doctor Lío. Renatito, ya. Concéntrate, ¿ah? Yo respondí. Fácil. Concéntrate. Renatito, dime. ¿Dónde es normal encontrar tejido linfoide asociado a mucosa? Mal, en lo que es las amígdalas. Muy bien, en las amígdalas. Es linfoide. Ya dije. ¿He dicho cuánto? En las placas de Peyer, de el ilion distal, del colon, del apéndice. Ya un puntito. Muy bien, en las amígdalas. Ya me había olvidado de eso. Celeste. Mi hijita Celeste. A ver, Celeste, dime. ¿Cuántos tipos de tolerancia hay? ¿Qué digo? Sí, central y periférica. Sí, pero Ya. Ahora sí, comienzo mi clase. Ay, doctor, no. ¿No más? No más. Una ronda mejor. una rayita más, doctor. Un puntito más. No va a faltar, no va a faltar en estudiar. Sí, los tipos de anticuerpos de A ver, de abajo hacia arriba, Celeste. Celeste, dime. ¿Qué enfermedad tiene elevados los anticuerpos anti doble cadena de ADN? El lupus. Sí. El lupus. Apunte en el banco. Tracy. Perdón, Renato. ¿Yo? Ay, yo tengo. Renato, dime. Mediadores. ¿Qué es la sarcoidosis? No, bueno. Es una enfermedad granulomatosa autoinmune. Ya, bueno. Tracy. Dime, Tracy. ¿Dónde se encuentran las células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans? Doctor. Doctor. Tuberculosis. ¿Por eso? ¿El pulmón? Julia, ¿no estás? Brenda, Pulmón, bueno. tampoco. Carlitos. Pulmón, sí. Carlitos. Pero me dijo en dónde, no en Ajá. En el pulmón. Está bien. Carlitos. Usted me dijo en dónde, no en que debió plantear bien su pregunta. Carlitos, dime. ¿Qué es un nódulo de Aschoff? Taguara. Es cuando hay un tejido fibrinógeno en el miocardio. Tibio, algo es algo ya. Tenías idea. Puntito. Perdón, estoy poniendo. Carlos, no. ¿Tú quién eres? Primerachi. Rimarachi. Punto para Rimarachi. Sí. Muy bien. Nicole Ramírez. Nicole, dime. ¿Con qué se vincula el baile de San Benito? Uy. ¿Bad Bunny? Bad Bunny. Bad Bunny, como- Con fiebre reumática, Nicolcita, recuérdalo. Baile de San Benito. Cristian, Fiebre reumática. dime. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas están afectadas en la hipersensibilidad de tipo 2? Uy. Doctor, Juan. Terrones. Juan. Muy Sí, está bien. bien. Sí, lindo, Cristian. Es un genio. Ahora Diana. La del tipo 1. ¿Diana? ¿Cuántos millones está Diana? La del Yadira. tipo 1, pregunto. Tipo 1, ¿estás segura? La misma que el... Es tipo 2. No te voy a preguntar la inmunoglobulina, no te pases. Dime 3 células que intervengan en la hipersensibilidad de tipo 1. Yo. También más No, Juan. sí me acuerdo.
Eosinófilos. Mastocitos. Mastocitos y más importante aún, Los plasmocitos. Sí. Oh. Terranes, doctora. Doctora, ve, le dijo doctora. Areli. Areli. No, también se libera. Mastocito. ¿Qué linfocito en específico participa en la hipersensibilidad tipo 4? El TCD4. Sí, CD4. Ariana. Ya, Ariana. yo acá. Arianita ya. Arianita, dime. A ver, ¿qué me puedes decir? Fitotóxico. Hipersensibilidad, hipersensibilidad. Dime 4 tipos de células presentadoras de antígeno. 4 tipos, ya, macrófagos, neutrófagos. Bueno. No, a ver, Más 4. específico. Célula de Langerhans, ya. Célula de Kupfer, ya. Ah, ya, los. Esperen, los osteoclastos también. No, me estoy confundiendo con. Fuiste, Leonardo. Ay, no. Rimarachín. La mía pregunta. Leonardito. ¿Cuáles eran 3 criterios histológicos característicos de tuberculosis? Necrosis, células epitelioides y cúmulo de linfocitos. ¿Necrosis qué? Necrosis, gaseoso. Sí. Caseiforme, Ay, ¿no? bueno. ¿Qué Pero es ya- socio? Pero doctor. También. Ah, ya, ¿eh? Núñez mío. Ah, déjenla pasar. ¿Quién es? Tarde. Amigo Núñez. Brenda. Ya, otra ronda por Brenda. Otra vez, otra vez. Jonathan. Jonathan, dime. No. ¿Cuál? ¿No les enseñé a ustedes centro germinal, manto? No, ya. Y Jonathan, dime. A ver, autoinmunes, son como autoinmunes. Tengo para elegir muchas. ¿Qué inmunoglobulina participa en la miastemia gravis? Doctor. La G, Muy bien. La G y la M. La M, las dos. Las dos. pero mayormente. Espérate, ¿dónde estás? Tú eres Rimarachín. Punto para Rimarachín. ¿Otro? Lo estoy viendo. Ahora estamos con Xiomara. Xiomarita, dime. A ver, más autoinmunes. La diabetes tipo 1. ¿Qué tipo de enfermedad autoinmune es? ¿Local o general o sistémico? Local. Hernández Chapoñán, Mercy. Mercy, dime. ¿El lupus eritematoso causa deformaciones articulares como la artritis reumatoide? No, claro que no, no lo hace. Sí causa artritis, pero no las deforma. Tengo. ¿Qué? No. Me faltó Brenda. Falta Brenda. Sí, tarde. Fuiste. A ver, vamos a comenzar en desorden. A ver, para no perder esto, no me olvido. Miren, creo que ya sabían sobre inmunohistoquímica, algunos les he enseñado sobre la inmunohistoquímica de la glándula de hipófisis. Esto es inmunohistoquímica aplicada a patología. Lo que ven acá son linfocitos que están teñidos con técnicas de inmunohistoquímica. En concreto, el de la derecha está teñido para ACL, o también llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Como saben, una proteína característica de los leucocitos. Y este de acá está teñido para pancreatina, que es una proteína característica del epitelio, de células epiteliales. Entonces, acá tienen el apéndice. Acá tienen otro apéndice. Como verán, el apéndice de la derecha, al tener inmunohistoquímica dirigida contra los leucocitos, va a ser positivo en los leucocitos. Leucocitos entre las células epiteliales y leucocitos en los centros terminales. Mientras que este, al ser específico para el epitelio, delimita a células epiteliales. ¿Ok? Estos de acá
son técnicas de inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? En la inmunohistoquímica se utiliza un anticuerpo. Esta es la forma, como sabrán, global de esquematizar un anticuerpo. Tiene un factor constante, un factor cristalizable, y luego tiene el sitio de unión a los antígenos. Perdón, epítopo, ¿no? Supongamos que este es un epítopo, pues el anticuerpo se va a unir, la zona de unión del anticuerpo, el embedding, se une al epítopo, ¿ok? Pero en la inmunohistoquímica se utiliza un anticuerpo específico contra un epítopo, perdón, déjenme matar a este chavo, que está unido en su colita, en el factor constante, a una estructura que lo va a fijar a otro anticuerpo. Hay un segundo anticuerpo. Este anticuerpo de aquí es específico para este factor cristalizable del primer anticuerpo. Y este segundo anticuerpo lleva en su colita el colorante, lo que se denomina cromógeno. De esta forma tenemos un anticuerpo específico contra el linfocito, que a su vez tiene en su colita otro anticuerpo específico contra ese anticuerpo que lleva el color. Si no se utilizara el segundo anticuerpo unido al primero, pues no habría forma de identificar la unión de ese, ¿no? Porque tú puedes tener anticuerpos específicos contra el complejo mayor de histocompatibilidad, pero si se une el anticuerpo, ¿cómo lo veo? Necesito una cosa que lo diferencie, y esta otra cosa no es más que utilizar anticuerpos de conejo, ratón o caballo que tengan especificidad para este anticuerpo y además un sitio de unión para el colorante. Entonces, supongamos que el antígeno o el epítopo es mi MAC y el iPhone es el primer anticuerpo que es específico contra mi MAC. No me sirve de nada que se una si yo no los voy a poder ver. Así que necesito otro más que sea específico contra mi iPhone, que tenga el colorante y que luego esto se una a mi MAC. De esta forma yo lo voy a encontrar. Eso es inmunohistoquímica. En la inmunohistoquímica entonces utilizamos al menos dos anticuerpos. Uno específico contra la estructura molecular a estudiar y el otro específico contra este marcador que arrastre el colorante. Entonces, acá tenemos una técnica en donde estamos diferenciando dos marcadores clásicos que vamos a ver en todo el curso. Uno, un marcador de epitelio, y dos, un marcador de linfocito. ¿Ok? Pero la muestra del problema está acá arriba. Esta es una biopsia de una paciente que tenía una masa en el cuello y que necesitaban diferenciar si se trataba de un proceso inflamatorio o un proceso maligno. A la derecha, la masa está teñida para el complejo mayor de histocompatibilidad y aquí a la izquierda está teñida para el marcador epitelial. ¿Cuál está positivo? El de la izquierda. Significa que la paciente tiene un carcinoma. ¿Ya? Entonces, les enseño esto porque la inmunohistoquímica se utiliza para el diagnóstico de inflamación aguda, crónica, enfermedades autoinmunes y neoplasias. Espero que haya quedado claro. Roy Castillo, ¿Ya salió? ¿qué pasa? Entonces, vamos a mostrarles primero esta. ¿Qué pone? Miren, acá tienen un ganglio linfático. ¿Ya? Como sabrán, un ganglio linfático forma parte del sistema linfático y es un acúmulo de linfocitos que tiene como finalidad formar linfocitos B específicos contra epítopos. Además de otras cosas, ¿no? Como drenaje de material, etc. Un ganglio linfático tiene una cápsula, que es este tejido fibrocolágeno que lo delimita. Tiene algo que se llama seno subcapsular, que es un espacio que está por debajo de la cápsula. Y luego tiene el parénquima. Para no hacer la histología completa de los sinusoides, los espacios sinusoidales, etc., vamos a fijarnos solamente en los folículos linfoides. Entonces, notarán que este ganglio linfático tiene unas estructuras nodulares en donde los folículos toman una mayor densidad celular. Este acúmulo mayor y más denso de población linfoide se denomina folículo linfoide.
Los folículos linfoides pueden estar en reposo como este, en donde solamente hay un acúmulo de linfocitos, o pueden estar activos o reactivos, en donde aparece en su centro otra estructura ovoide que se conoce como centro germinal. Entonces, ya tenemos dos características acá. Una, el folículo, y dos, un centro germinal. Algunos folículos solamente tienen un acúmulo de linfocitos, pero otros comienzan a tener estas estructuras en su centro. Estos son los denominados centros germinales. ¿Ya? Miren, estos no tienen, pero estos dos los tienen. Si nosotros nos acercamos al centro germinal, vamos a identificar algunos tipos de células. La primera es una célula que tiene un nucleolo prominente. Esto es un centroblasto. ¿Ok? Es una célula con un nucleolo prominente. Núcleo, nucleolo. Notarán que el patrón prototípico de un nucleolo central prominente. Esa célula se denomina centroblasto y se localiza en el centro germinal. Entonces, estos centroblastos son células grandes son células grandes con nucleolo prominente. Luego tenemos otro tipo de célula, un poco más pequeña, que tiene nucleolos en la periferia. Estos son los denominados centrocitos. Tiene de 2 o 3 nucleolos localizados de forma periférica. No son prominentes, son centrocitos. Luego tenemos tenemos una célula con un nucleolo prominente central, centroblasto. Y luego tenemos otro tipo de células, que son células que tienen un cuerpo más grande, como esta de acá, un nucleolo más fuso celular, pero son considerablemente grandes. Estas son células presentadoras de antígeno conocidas como macrófagos de cuerpo tingible. Todo esto es el citoplasma de la célula. Y lo que ven acá son productos que ella ha fagocitado. Esta célula presentadora de antígeno, o también conocida como macrófago de cuerpo tingible, participa en mostrarle a los centrocitos y centroblastos los antígenos que ha capturado y que los centrocitos y los centroblastos aprenderán y tratarán de replicar en la secuencia genética los códigos necesarios para crear anticuerpos contra estas estructuras. ¿Entienden? Entonces la fisiología exacta es así. Supongamos que esta es la piel de celeste. La piel de celeste es expuesta a un antígeno microbiano, material inorgánico, lo que quieras. Logra atravesar y la célula residente, en este caso la célula de Langerhans, lo fagocita, lo absorbe y lo internaliza. Y luego esta célula se tiene que movilizar hacia el ganglio linfático. Llega primero al seno subcapsular y del seno subcapsular pasa directo ¿a qué? Al centro germinal. En el centro germinal, esta célula le muestra entonces los antígenos a los centrocitos y centroblastos, quienes aprenderán de esa estructura proteica o glucoproteica y emitirán linfocitos específicos, en este caso linfocitos B específicos para combatirlo. Esa es la fisiología normal del ganglio linfático, ¿no? Doctor, ¿ese órgano está inflamado? ¿No? ¿Ese órgano está inflamado? No, esto es un ganglio. Entonces, tenemos un antígeno que pasa dentro de un ganglio que se internaliza a un folículo. En el folículo las células se entrenan y luego las células se regresan a donde se necesitan, que en este caso es la piel de celeste, en donde se va a combatir la infección. Los folículos linfoides tienen varias zonas de interés, ¿ya? Un folículo linfoide tiene una forma ovoide. En el centro del folículo vamos a encontrar el centro germinal. Inmediatamente por fuera del folículo encontramos la denominada zona del manto, que es esta zona entre el folículo y luego por fuera de la zona del manto tenemos a la zona marginal. Entonces, acá tenemos un folículo reactivo. Vamos a delimitarlo mejor. Folículo, manto, marginal y centro germinal. Entonces, centro germinal, folículo, manto, marginal. De cualquiera de estas partes puede
surgir un linfoma. ¿Ok? No todos los ganglios tienen folículos linfoides ni centros terminales. Por ejemplo, este ganglio de acá es más hemorrágico. Este ganglio de acá tiene grasa, lo que se conoce como metaplasia adiposa, ¿no? Este ganglio grande tiene esto, que es grasa. Es un cambio que se observa en los pacientes de edad. Pero este ganglio de acá comienza a tener un folículo. Y este ganglio de acá que tiene un centro germinal. ¿Y qué células encontramos? Centroblastos, centrocitos y macrófagos de cuerpo tingible. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque es muy importante reconocer un folículo. Ahora vamos con el caso clínico. Voy a botar. ¿Sí? Bien. ¿No te gusta? Pero primero recojo mi gargantito para que Yo. Creo que voy a tomar agua. Bueno, lo que ven ahí es el caso clínico de una señora de 60 años que tiene un contexto de neurofibromatosis tipo 1 y enfermedad inflamatoria intestinal. La paciente estaba súper mal, falleció más o menos en diciembre o noviembre del año pasado y por complicaciones propias de su enfermedad autoinmune. Le hicieron una resección de varios metros del yeyuno y también del colon izquierdo. Lo que ven ahí es el colon izquierdo. El colon izquierdo de la paciente tenía divertículos y lo que ven ahí es un divertículo. Todo esto es la pared del colon de la pacientita. Esta es la mucosa. Y luego hay una solución de continuidad que atraviesa la mucosa, atraviesa la muscular, forma una dilatación y esto es lo que se conoce como divertículo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El contenido intestinal, que es rico en flora bacteriana, pasa de estar en el lumen, donde normalmente está, vigilado por ¿quiénes? ¿Recuerdan que había en el yeyuno, en el ilion, en el colon? ¿Había? Mal. Había un folículo, mal. Mal. Pero ¿Quieres medir la central? el contenido intestinal, al pasar del lumen del colon hacia el interior de la pared, todo esto que ven acá son detritus, materia fecal, bacterias, pues se localiza en una zona en donde no es normal que se encuentre. El cuerpo de la paciente, ante la presencia de proliferación bacteriana, comienza a movilizar linfocitos a la zona, ¿no? Ven acá pequeños clústeres de células que comienzan cada vez a acercarse más y a tratar de defender, ¿no? Así nace un mal adquirido. Primero es un acúmulo de linfocitos que luego comienza a crecer hasta formar un verdadero nódulo, que a veces puede o no tener un centro germinal. El objetivo es movilizar recursos, en este caso linfocitos, cerca de la zona de infección, para que aquí, en el centro germinal, comiencen a formarse células plasmáticas que combatan a las bacterias. O sea, nuestro cuerpo crea mal para crear linfocitos B y atacar, en este caso obsolizar, a los epítopos del agente extraño que está generando la zona de infección o la inflamación. Entonces, todo lo que les expliqué en este ganglio pasa acá. Las células residentes movilizan el antígeno, aquí se forman células plasmáticas y se retornan donde se necesitan. En este caso es en la periferia del divertículo para mantener a raya la infección. La paciente no se enferma más, ni esto progresa ni perfora el intestino, porque su cuerpo está constantemente defendiéndolo a través de mal. Y este mal, que aparece de forma patológica y secundaria, se denomina mal adquirido. Entonces, en el espectro diagnóstico tenemos el mal, que es normal de encontrar como un hallazgo histológico en ciertas ubicaciones anatómicas, y luego tenemos el mal adquirido, que se configura como un verdadero proceso patológico.
El mal adquirido puede aparecer en cualquier parte de tu cuerpito caribeño que Dios te regaló y tú tuneaste. ¿Ya? En tu pelo, en tu uña, en las mucosas, en el estómago, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque se trata de linfocitos movilizados por el sistema vascular. Y el mal adquirido, en su digievolución, puede progresar al linfoma mal, o al linfoma folicular, o al linfoma difuso de células grandes. Entonces, tenemos en la historia natural un continuum de inflamación, lesión premaligna, cáncer. En este caso, la señora no tiene un cáncer, tiene una enfermedad infecciosa con mal adquirido. Infecciosa porque hay colonias bacterianas en la pared de su colon, pero que no están progresando porque su estómago, perdón, su sistema inmune ha aprendido a luchar de manera eficiente y rápida contra estas bacterias. Entonces, el mal adquirido que aparece en el estómago se denomina gastritis crónica folicular, por ejemplo, vinculado con Helicobacter pylori. La gastritis crónica folicular puede ser un precursor no obligado de adenocarcinoma gástrico, del linfoma mal gástrico, del linfoma folicular gástrico y del linfoma B difuso gástrico. El linfoma de la vesícula biliar o linfomas mal gastrointestinales también están asociados con mal adquirido. En realidad el mal puede afectar al tracto gastrointestinal. Localización más frecuente, duodeno. El linfoma mal en el tracto gastrointestinal se localiza más frecuentemente en el duodeno, pero puede estar en el yuyuno, en el ilion, en el colon, etc. En cualquier parte del tracto gastrointestinal, porque el mal adquirido puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal. Entonces, colecistitis crónica folicular, mal adquirido en la vesícula. Gastritis crónica folicular, mal adquirido en el estómago. La presencia de mal adquirido en las glándulas salivales se denomina cialoadenitis crónica, que se vincula, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes como el Sjögren. La presencia de mal adquirido en la tiroides se vincula con tiroiditis crónica de Hashimoto. Entonces, en la tiroiditis crónica de Hashimoto encontramos mal adquirido en la tiroides. En el síndrome de Sjögren encontramos mal adquirido en glándulas, por ejemplo, glándulas salivales, glándulas lacrimales. ¿Ya? ¿Capich? ¿Está claro? Ya. Ahora vamos a ver un caso más interesante, ¿no? Un paciente de Piura. Lo que ven acá es una biopsia del labio de un paciente de Piura de unos 60 años cuya profesión era ser trompetista. El hijo me llama porque su papá tenía lesiones en la mucosa labial, en el labio externo. Entonces, con ChatGPT, como amigo y fiel compañero, encontramos que obviamente es un tipo de enfermedad frecuente de encontrar en este tipo de profesiones, ¿no? Los trompetistas. Pero había que hacer el diagnóstico diferencial de si se trataba de una infección, de una lesión premaligna, una lesión inflamatoria crónica, una enfermedad autoinmune o en este caso un cáncer. En este caso no es cáncer. No estás enferma, ¿no? Puedes irte. Anda. Sí, de verdad, yo no puedo enfermarme. Anda. Fue la COVID. No quería Eso que es lo malo de enseñarle al niño. Me contagian sus cosas. No estuvo ¿No quería? peor. ¿Para qué? ¿Tienes un rito? No, Ya dejé la tos. ¿Tú tienes mascarilla? ¿Tienes mascarilla? Bueno, Dije la pista. Ya dejé la tos. yo hago que me manden la biopsia, mandan la biopsia desde Piura, la procesamos. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con una enfermedad crónica, que en este caso está vinculada con el material con el que hacen las boquillas de las trompetas. Resulta que la boquilla de las trompetas puede ser hecha con metales que pueden ser tóxicos para la piel, y en este caso para las mucosas. El señor compraba las boquillas en las Malvinas, en Lima, y el proveedor las traía de China. ¿De dónde les tendríamos? Pero lo cierto es que no solamente el señor estaba enfermo, el resto de chicos de la banda también tenía lesiones similares. Significa que esas boquillas... chisme. Uy, la mamá me está Comerciales, pongan música. O sea, no puedes... Los que tocan trompeta. ¿Tocas trompeta? No. ¿Tú? Que toca el
les encanta. El resto de los hombres de la banda de Piurana también tenían lesiones en la boca, pero no al nivel del señor. El señor lo tenía más. Y su hijo dijo que era muy probablemente también porque el señor le encantaba tocar la trompeta, incluso cuando no debería haberla tocado, o sea, en casa y eso, ¿no? Entonces el señor, digamos, estaba más expuesto a las... ¿Qué tendría esa cosa? Pintura, metales, no sé. Pero sí sabemos que es un cuerpo extraño, que su cuerpo, y en este caso de todos los chicos, que ya supongo están sanos, estaban expuestos. O sea, nuestro cuerpo cuando está expuesto a glucoproteínas o proteínas o glúcidos, sí puede anularlo, porque como son sustancias biológicas se pueden oxonizar y luego eliminar con enzimas o radicales libres. Pero si son metales, ahí no, ahí viene el problema. Nuestro cuerpo o los organismos biológicos no pueden desintegrar el metal. Solo el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y ya me olvidé el otro, pueden lograrlo. Incluso ni siquiera lo logran completamente, solo separan puentes. Los cuerpos biológicos solo logran eliminar cosas así encapsulándolas, formando o una placa calcificada que las encierra dentro o granulomas tipo cuerpo extraño. Esperen, chisme nuevamente. Esperen, ahorita lo chateo, ¿ya? Estos gastroenterólogos de ahora, caracho. ¿Y qué me quedé? Recuerden todo lo que les estoy diciendo, ¿ah? Que luego se los pregunto y dicen, no, Está grabado. Pero sí pregunta, pues. En el examen. claro. A Tal tomar. cual. A ver, ¿qué mecanismos tenemos para aislar metales? Se los acabo de decir literalmente hace un minuto. Ácido clorhídrico. Los ácidos. Ácido clorhídrico. No, la placa, cuando forma placa. Oxonización. No. ¿Es en serio? La A ver, forma placa. Calcifica. Mediante ácido. granulomas tipo cuerpo extraño y formar cápsulas alrededor de él, calcificadas. Bueno, vamos a realizar la biopsia del paciente. Entonces, es muy importante. Tenemos un tipo de enfermedad profesional que está vinculada con la exposición a una sustancia tóxica. Su cuerpo ha tratado de reaccionar eliminándola. Y para eso, ¿qué creen que ha hecho su cuerpo? ¿Cómo les dije que hacía el cuerpo para combatir lesiones más de cerca? ¿Qué cosa sacaba? Folículos. Entonces, ¿ven el folículo? ¿Qué pasa? ¿Ya lo ven? El cuerpo del Señor se inflamó y para tratar de sacar linfocitos, o en este caso células plasmáticas que combatan al metal, creó folículos linfoides. Ahí pueden ver claramente un folículo linfoide con ¿qué cosa que tiene en el centro? Centro Centro germinal. Centro germinal. El pobre cuerpo del Señor se estaba esforzando por eliminar materiales que nunca va a eliminar. ¿Entiendes? Además, en el cuerpo del Señor, en este caso en la biopsia del Señor, encontramos esto. Otra formación nodular. Eso es un granuloma tipo cuerpo extraño. Tenemos tres tipos de granulomas característicos en patología. Los granulomas por sarcoidosis, los granulomas por tuberculosis y los granulomas de tipo cuerpo extraño. Cada uno de ellos tiene características histopatológicas claves que tienen que aprender. En este caso, esto es un granuloma tipo cuerpo extraño. En el centro tendríamos el cuerpo extraño. En este caso no se ve. La mayoría de cuerpos extraños pueden ser vistos. Hilos de sutura, maderas, hongos. Aquí no se ve. Si no se ve, significa que es muy pequeño como para verse con microscopía óptica. ¿Eso qué significa? Que es molecular. Una sustancia tan chiquita que tiene que ser encerrada es una prueba de que esa cosa es un metal. ¿Ya? Luego tenemos en el centro a las células gigantes multinucleares. ¿Ok? Si nosotros medimos la distancia citoplasmática de un polimorfo nuclear, oscila entre las 6 a 11 micras de diámetro. Pero si lo comparamos con el tamaño de esta célula gigante multinucleada, todo esto es el cuerpo celular y estos son los núcleos de la célula gigante multinucleada. Esto tiene aproximadamente 70, lo medimos con los chicos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos polimorfos nucleares recién reclutados que formarán, fusionándose, una célula gigante multinucleada que tratará de combatir algo más grande que ella, que no hay. Es que el cuerpo no sabe diferenciar volumen, solamente reacción. Entonces, en un granuloma tipo cuerpo extraño tenemos histiocitos, células gigantes multinucleadas y lo mismo que encontraríamos en el granuloma tuberculoso, la corona de linfocitos. Entonces tenemos una manera en la que el cuerpo del paciente trata de defenderse contra algo que está acá. ¿Ya?
Célula gigante multinuclear. ¿De qué tipo? Tipo cuerpo extraño. Histiocitos y corona de linfocitos. Si acá hubiera necrosis gaseosa sería Tuberculosis. tuberculosis, ¿no? Por ejemplo. Bien, ¿Cuál es el diagnóstico entonces ante una mucosa? Mire la piel del labio del paciente. La piel del labio completamente inflamada. El trato inflamatorio es polimorfo nuclear. ¿Y qué son estas? ¿Qué es esto? Centrocitos. Famositos, ¿no es cierto? Tromcitos. ¿Cómo van a ser centroblastos? ¿No están viendo? Núcleo, aclaramiento perinuclear, núcleo excéntrico. Núcleo, aclaramiento perinuclear, núcleo excéntrico. Plasmocitos. Células plasmáticas o plasmocitos son lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos a un paciente que trata de defenderse de una sustancia tóxica. El paciente dejó de tocar la trompeta, se compró boquillas de silicona, dejó de exponerse al sol, se compró un ungüento para los labios, ¿cómo se le dice? Bálsamo. Y en 2 meses mejoró muy bien. ¿Es labial? ¿No? ¿De qué leyenda? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Keilitis. En este caso es una keilitis, es una inflamación de la mucosa labial secundaria, en este caso a un cuerpo extraño, que muy probablemente era un metal. La no exposición al metal mejoró dramáticamente el cuadro. Si el paciente hubiera seguido expuesto al metal, tendríamos un escenario muy probable de predisposición al linfoma, ¿no? Porque eso de ahí genera radicales libres. Además, como se están formando centros germinales, las células se están dividiendo. Si sumamos la mayor velocidad de división celular con la presencia de radicales libres, tenemos un caldo de cultivo para que aparezcan mutaciones. Así que las mutaciones pueden predisponer a cáncer, ¿ya? Entonces recuerden, los linfomas mal se pueden transformar en otros linfomas. Linfoma B difuso es especial. Si estos focos infecciosos en forma de millones, ¿qué pasa? Pobre que me contagies millones, ¿no? Oye, ¿tú crees que mi examen estaba por venga 12? Hasta ahora han aprendido entonces esas cositas. Antes de pasar con la siguiente lámina. ¿Qué en teoría? ¿Así tan barato? Pues, ya, gracias. Keilitis. Oye, mira, ¿Qué era con la keilitis? Segundos, 30 segundos. A ver, Segundo. para no quedarme sin voz, porque tengo que enseñarle a más chicos. Celeste, ¿qué tipos de células encontramos en un centro germinal? yo. Centrocitos, centroblastos Está bien. y las presentadoras de antígenos. Renatito, ¿cuáles son los compartimientos del folículo? Allá el zona del manto, zona centro germinal y la última que es la zona Marginal. marginal. Tracy, 2 puntos, ¿no? Un puntito, ¿no? Tracy, dime 2 células presentadoras de antígeno específicas, ¿no? 2 células CPA, presentadoras de antígeno. Y la otra. Ajá, también puede ser. Kufer, Langerhans. Sí, ya. Martínez, Julia. No, es que estoy pensando, pues. ¿Julia? Ah, creo que Julia se retiró, ¿no? Brenda, dime 4 tipos de células gigantes multinucleadas. Los polímeros nucleares. No. Osteoclastos, Ah, ya, osteoclastos, osteoblastos. células de Langerhans, células de Touto y célula gigante tipo cuerpo extraño. ¿Les enseñé eso? No. Sigue con la Sigo, segunda. después les enseño. Ya, a ver, seguimos. Carlitos, dime, ¿cuál es la característica de los núcleos de las células de Langerhans de la tuberculosis? Son necros.
Son otros años. Tienen forma de U, semiluna o herradura. Nicole. Ya terminó la pregunta y las tres eran correctas. Nicole, dime. A ver. ¿Qué pacientes no tienen necrosis casiforme? ¿A qué? ¿Sí ha sido? No. Ah, ya. Pacientes inmunodeprimidos. Cristian. Cristian, dime. ¿Qué enfermedades autoinmunes del intestino son famosas? Autoinmunes. Se agrupan bajo el término de EII. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Millones. Fija, colección. Millones. Dime. ¿A qué parte del ganglio linfático llega inicialmente una célula presentadora de antígeno? Yo, doctor. Al seno. Punto menos, punto menos para Renato. No, ya, tú ya sabes, me conoces acá. Mira, tenías 4 puntos, ¿no? Ay, yo le dije sí. Bajaste. Ahora seguimos con Arely. Arely, dime. Lo dije, la lengua. ¿Cuántos anticuerpos como mínimo tiene la inmunohistoquímica? Muy bien, alguien ha aprendido. Ella es la que tiene más nota. ¿Sí? ¿Cuánto? Claro. ¿Cuánto? La nota depende de la dificultad, depende de la rapidez ya. con que lo diga y también de la velocidad. ¿Cuánto tenemos? Doctor, ¿te damos Diga un los punto? puntos. Ah, no. Ariana, No, Yo. Arianita. Dime, Arianita, algo fácil. Fácil. ¿con qué carcinoma se asocia la tiroiditis crónica de Hashimoto? ¿Con qué carcinoma? Sí, lo dije. Con el ¿Ah? Con el Mal, con el mal. Carcinoma. El mal es un linfoma. ¿Y con cuál es? El papilar de tiroides. Leonardito. ¿No ha dicho? Ya sabía, no le porque Leonardito, dime. ¿Cuál es la característica de un centroblasto? de un centroblasto Histológica, obviamente. que Un núcleo. El medio. No. Muy bien. Un núcleo central prominente, ¿no? Sí. No. No, tú estás Nucleolo. Nucleolo. Ya, medio vale. punto. Nada. ¿Jonathan? Jonathan. Dime, Jonathan. ¿Cómo se le denomina a un folículo que tiene un centro germinal? Folículo Yo, doctor. secundario. Muy bien. ¿Secundario? También se le conoce así. ¿Cómo? Folículo secundario. Allá. Ahí dije primero. Subió directo 4 puntos. Xiomara. Tenía 4 puntos. Xiomara, dime. No, 3. No, 1. ¿Qué enfermedad autoinmune ataca a los eritrocitos? Yo, doctor. prenda. Yo, doctor. Enfermedad hemolytica perinatal. Sí, en hemolítica. Mentira. Sí. Merci. También. Hemolytica perinatal. ¿Qué enfermedad Doctor, autoinmune? Enfermedad hemolytica Está ahí, perinatal. está ahí. Ya, calma, ya. Espéralo. No te emociones. Merci, dime qué enfermedad autoinmune ataca las plaquetas. ¿Cómo, doctor? ¿Qué dijo? A las plaquetas. ¿Sí, doctor? Púrpura trombocitopénica autoinmune. Las púrpuras, niños, las púrpuras. Más Doctor, una enfermedades. bolita más. Por eso pone de ojo. Más enfermedades. Sigamos. Doctor, pero para poner todo se la mano, ¿no? La enfermedad hemolytica. Sí, la de hemolítica. La de hemolítica. O también. ¿De qué video resumido? Está acá, mira, está acá. ¿Qué video? ¿De qué libro? Mira. Ah, del libro. Ah, yo me lo leí del libro, no le he resumido como ustedes. Esta, mira, la de hemolítica. O síndrome de Pastor también. Good Pasteur. Ay, discúlpame. Pero me acabo de decir inglés. Ay, ya. Ay, no. Célula. ¿Tienes TBC?
Me voy a pasar un cuadro. A mí también, una. Cuidado. Yo sí comparto, Menos Ariana. también, Ay, yo no comparto nada porque no tengo. Él tenía el audio de la clase. ¿Se quedó en la clase? Oye, yo te pedí el audio de la clase. ¿Tú das tu y- No, ¿Te me acuerdas de refiero mala del de grupo. y me lo forma? pasaste de mala gana. ¿Las fiestas de...? ¿De qué? ¿De forma? Hoy creo No un tengo. Creo un grupo mejor. Yo, Sí, porque. Ay, sí. Reina, va a pasar. ¿Y cobra? ¿Qué vas a pasar? Mojón, siempre. ¿Tú pasas algo usted, ¿cómo se llama? 10 difteria? Ay, bonito, bonito. de pato, ¿cómo pasar ya? ¿Cuáles son los bancos más rotos? ¿Tienes? Es un cuerpo lúteo, ¿ya? Pero los alumnos me dijeron que era granuloma. ¿Cuál doctor? Cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo, no se equivoquen. ¿Doctor va a poner caso clínico? ¿Y qué diferencia hay? ¿No? ¿Qué diferencia hay del ¿No? cuerpo lúteo? Uno es una estructura clásica del ovario y la otra es un ¿Cuerpo lúteo versus qué? Granuloma. proceso patológico. A ver, ¿qué más? Un modelo era A ver, a ver. Ay, tú siempre no creo que... Espera, ¿Tiene las hijas del doctor, André? No, no. Ay, qué miedo. ¿Qué de la vida? Sí, sí, sí. Pero guarda, ven lo que viste de repente. Pero no llevo conmigo. Mira. ¿En serio? Ay, Caso sí. clínico. Sí, o no. A ver, a ver. Caso clínico. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué era el grupo? ¿En palet? ¿Ya lo tienes? ¿Qué es podcast? Mira, otra cosa clínica. Pensé que pasó. Otro caso clínico, mira. Otro caso clínico. Escucha, me ponen pura lámina. No, Ah, sí. Tienes que tener una teoría. Pero también ponen láminas. doctor, ¿va a venir láminas o casito clínico? Puro casito, mejor. En el examen. Puro casito. En el examen. El examen que es la otra semana. Miren texto, ahora les muestro. Venga. Ah, perdón, no está acá. ¿Quieres preguntar algo? Hasta acá, hasta acá. Compañera. Miren. Puras, nunca repito preguntas. Le decimos a ChatGPT que piense como usted. Muy bien. Al notebook. El 11 de diciembre va a ser el examen. Más o menos así, miren. ¿Ves? Caso clínico alternativo. Ahora. Este es el examen práctico de diciembre del año pasado. Ah, Claro. Práctico. ¿Y no vienen nóminas? ¿Por qué? Pregunto. ¿No? a ver. Más bien, ya me van a agradecer. Hágalo, doctor, Cuando con tres pruebe. opciones nada más. Escúchenme, ya me olvidé que les iba a decir, espérenme. Nos iba a mostrar algo. Ah, nos iba a mostrar algo. Que nos quiere mucho. El examen, creo. Que sea expo, ¿no? No, antes que él me dijera esto, a mí se me había ocurrido decirles algo, pero luego me perdí. Veo una lámina. Ya se me ocurrió. ¿A la misma? Voy a preguntar. Es una rondita de preguntas. Otra ya, Bueno, como vamos 10. con el último caso. Es una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué? ¿Ok? ¿Me escuchas? A ver, existen varios tipos de enfermedades inflamatorias intestinales. Son enfermedades que van a ver continuamente, dentro de las cuales dos son altamente importantes y siempre se toman. Una es la colitis ulcerativa y la otra es la enfermedad de Crohn. Entonces, dentro del espectro de enfermedades inflamatorias intestinales tenemos colitis y Crohn. Ambas son enfermedades que comparten características histológicas. Las diferencias son de acuerdo a su distribución y su clínica. El diagnóstico es un diagnóstico integrado entre la clínica, la endoscopía, las imágenes
y la histología, además de marcadores de laboratorio y genética. Es decir, el diagnóstico, para diferenciarlas, muchas veces se hace necesario utilizar diferentes tipos de armas diagnósticas. Pero para ustedes, como se enmarca dentro de enfermedades autoinmunes y de inflamación crónica, vamos a ver este caso de enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es la misma paciente que falleció, que tenía enfermedad inflamatoria intestinal de tipo Crohn en el ileum. La colitis ulcerativa solamente afecta al colon, en concreto al recto sigmoides. Es clásico. ¿Ya? A veces puede afectar la zona cecal o la zona de la válvula ileocecal. Pero la localización prototípica de la colitis ulcerativa es la región sigmoidea, rectal y anal, es decir, el colon izquierdo distal. Mientras que el Crohn, su hermana, puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, la boca, el esófago, el estómago, el yeyuno, el ileum, colon ascendente y colon transverso, etc. Entonces, ya por la distribución anatómica de la inflamación, tú puedes sospechar en una y en otra. En este caso, esto es yeyuno, así que no te esperarías que sea colitis. Su mismo nombre te lo dice, ¿no? Si apareciera un caso clínico en el examen teórico en donde el doctor Lido está colocando paciente con enfermedad de Crohn que tiene una inflamación severa del yeyuno, ¿estaría bien? No, no es cierto. Es una colitis. ¡No! Así que no se mareen. Si ustedes aprenden lo que yo les digo y se lo memorizan entre comillas, o mejor aún, lo logran abstraer y lo llevan a un espacio de mayor dimensión de su corteza frontal, en donde exista como un concepto que ustedes pueden generalizar, ahí van a sobrevivir. ¿Ah? Si lo memorizan, no creo. Entonces, ya solo la distribución anatómica te permite predecir cuál de los dos es. En este caso tenemos una paciente en un setting de neurofibromatosis tipo 1 con lesiones con mal adquirido en el yeyuno, colitis o Crohn. Crohn. Entonces tenemos una paciente con probable Crohn, ¿no? ¿Qué notamos ahí? En estos dos cortes del yeyuno encontramos que son folículos. Los folículos de la paciente, en este caso, tienen distintos tamaños. Unos son pseudofolículos, otros son verdaderos folículos primarios y otros pueden ser folículos secundarios. Un folículo se hace secundario cuando tiene un centro terminal. Entonces, en esta paciente nosotros vamos a tener, uno, la aparición de folículos linfoides. Pero la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene solamente folículos linfoides. También hay actividad inflamatoria en forma de criptitis, abscesos crípticos, granulomas, etc. Entonces, en el Crohn nosotros también encontramos granulomas, fístulas, fibrosis. Les estoy mostrando esto porque es un caso en donde, además de enfermedad inflamatoria intestinal, la paciente tenía neurofibromatosis tipo 1. Es un tipo de enfermedad genética sumamente rara. Eso nos dice que la paciente tenía errores genéticos que predisponían a que su cuerpo estuviera atacándose a sí mismo. Es decir, no estamos ante un evento inflamatorio en donde supuestamente el sistema inmune se equivoca porque los antígenos del intestino se parecen a los de los microbios. No, acá tenemos un error genético fundamental en donde el propio sistema inmune ha perdido la tolerancia, ¿ya? Y eso es atribuido a la enfermedad genética de fondo que tiene. La tolerancia en el sistema inmune es general y periférica. En la general, la tolerancia ocurre a nivel de médula ósea y timo. Los linfocitos nacen en la médula ósea, tanto los T y los B, pero los T terminan de madurar en el timo. Se acepta que la tolerancia es central si se eliminan en la médula ósea o en el timo. Si se eliminan allá afuera, en el sistema vascular o en el intersticio, es tolerancia periférica. Esta paciente no tiene tolerancia, no hay autotolerancia. Al contrario, se está autodestruyendo ella misma. Todo su intestino está afectado. Divertículos en el colon. Inflamación severa con perforación de la mucosa en el yeyuno. La pobre paciente falleció con inflamación de casi todo el tracto gastrointestinal. El dolor que tenía era inmenso. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos acercamos, vamos a ver una mucosa del ileum completamente distorsionada, en donde tenemos un severo infiltrado inflamatorio. En este caso, notarán
que hay algunas láminas que tienen una tinción así, un poco más rosada, y otras tienen un tono más azul. Eso se denomina perfil del color. El perfil del color puede variar de acuerdo al escáner que utilizas, de acuerdo al sistema de colorante que usan en el laboratorio, etc. Pero los criterios histológicos se mantienen. Yo les he enseñado con un perfil de color más basófilo, pero en este caso este perfil de color más eosinófilo también permite hacer el diagnóstico morfológico de los componentes celulares. Por ejemplo, ¿qué era esto? Y esta. Célula plasmática. Célula plasmática. Están viendo los criterios que les enseñé, ¿no es cierto? Entonces, no porque el color sea distinto no significa que no van a poder predecir, ¿ya? Obviamente esta es la ventaja de utilizar láminas digitales. Entonces, acá tenemos nosotros una mucosa intestinal que tiene un componente completamente ulcerado y luego acá se eleva formando un pseudopólipo y acá prolifera de forma desordenada. O sea, donde debería haber orden hay desorden, hay polípolis linfoides. También vemos esto que se denomina fibrosis y comienzan a aparecer estas estructuras nodulares que se denominan granulomas. ¿Ven que eso no es un folículo linfoide? Esas son muchas células que están dando vueltas. Eso está formando, ahí se está formando un granuloma. Entonces, ya tenemos criterios histológicos de esta enfermedad autoinmune, que en este caso es Crohn. Fibrosis, granulomas, folículos linfoides, criptitis, abscesos crípticos, desorden, ulceración, perforación, son características histológicas del Crohn. ¿Ya? En la colitis encontraríamos casi el mismo espectro, pero hay ciertas diferencias. Aquí, ya para terminar, miren, acá tenemos otro corte de la pared del intestino delgado de la paciente y acá estamos señalando la capa muscular, ¿no? Perdón. Esta zona más rosada es la capa muscular, esta zona más pálida es la capa submucosa y esta de aquí es la capa mucosa. Lo que estamos viendo aquí es cómo la capa mucosa comienza a ingresar hacia la capa submucosa, es decir, se está abriendo una solución de continuidad. Esto que ven acá es la muscular de la mucosa y estos son residuos de la muscular de la mucosa, es decir, donde debería haber una capa continua de muscular de la mucosa, no la hay, se está rompiendo y la lesión comienza a proliferar y a ingresar al resto de capas del intestino delgado. Conforme la lesión avanza, vemos entonces cómo las glándulas comienzan a empujar y desaparecen, ¿no? Esta es la capa muscular de la mucosa, por si no la han notado. Aquí. ¿Ven? Aquí está desapareciendo. Acá está todavía, pero acá ya desapareció. Y acá está completamente rota. Aquí está lo que queda de ella y acá ya no hay. Y está completamente rota por glándulas. Entonces vemos cómo la enfermedad destruye toda la pared y la comienza a perforar. La perfora, la adelgaza tanto, ¿ven? La pared, que debería tener un espesor con todas sus capas, comienza a adelgazarse y puede perforarse. Eso es una característica del Crohn, las fístulas y perforación. Y es una palabra clave para el diagnóstico. Si en la clínica hay fístula o perforación o adelgazamiento, tienen que marcar Crohn. Paciente con dolor abdominal, el gastroenterólogo no sabe si es colitis o Crohn. La única característica es inflamación severa con adelgazamiento de la pared intestinal. ¿Diagnóstico? Crohn. No. Paciente con tomografía que indica perforación del colon izquierdo. ¿Diagnóstico? Crohn. En la colitis afecta el colon izquierdo, pero la que haría que se perfore sería el Crohn. ¿Ya? Paciente con una inflamación severa de la región rectoanal y fístulas perianales. Crohn.
Contágiame nomás, millones. Contágiame nomás. Muy bien, mis niños. Eso es todo. Me voy a almorzar. Un placer. Marina. ¿Quieres tomar alcohol? Sí. ¿Te drogas?